Ustedes vieron que nos equivocamos todo el día, dando las charlas. Yo preparé para 20, eran 15, etcétera, etcétera. El ser humano, en vez de creer que somos todos perfectos, sobre todo los cirujanos, tenemos que pensar que somos todos, que erramos, errare humanum est. Y después de ahí empezar a pelear contra el error. En la industria había una teoría del dominó que consideraba a veces fallo de las personas por descuido, una acción o condición insegura, un ambiente social no agradable, y se cae una ficha del dominó y después aparece un accidente de seguridad importante en el trabajo, ¿no? Y ahí empezó el modelo de causas de accidentes industriales. Empezaron a tratar eso y pasó después a la aviación. Este es el vuelo de Avianca 052 que en diciembre del 83 el piloto le decía al controlador aéreo que estaba a 900 metros y el controlador aéreo le decía que estaba a 300 metros. Y el copiloto decía que estaba a 300 metros, pero el piloto, que era un tipo de 50 y pico de años, estaba por retirar, se empacó y puso el avión contra el cerro que hay en Madrid antes de llegar a Madrid. Error de situación, porque no se ubicó. El Challenger, en el 77 tiene problemas técnicos que los pasaron para más adelante. Pospusieron los problemas técnicos porque la NASA, la institución, dijo, vamos a ahorrar un poco, vamos a hacer un vuelito más. Y en el 86, ese vuelo que tenía la maestra, los que tenemos más o menos mi edad, nos acordamos muy bien, había una maestra que habían puesto ahí, no sé qué le iba a enseñar a los de la Luna, pero bueno, y explotó a los pocos segundos. En el 81 aparece la regla del sterile cockpit. Usted me dice, ¿qué tiene que ver esto con la medicina, con la cirugía? Tiene que ver con la cirugía, muchísimo. Los pilotos, dice, deben evitar toda conversación o actividad no esencial que pueda intervenir en el vuelo durante las fases críticas. Entonces, en cirugía con bomba es cuando uno entra y sale en bomba. Es lo mismo. Y en cirugía sin bomba es cuando uno levanta el corazón y pone 2 estabilizadores y tiene que concentrarse porque ahí no hay que perder el tiempo, por lo menos. El vuelo del APA 3142 del año 99 en Argentina, todos los pilotos estaban hablando de ir a levantarse unas chicas en Córdoba en vez de hacer el check-in de todas las cosas que tenían que hacer. Y entonces se olvidaron de activar los flaps y cuando le dieron toda máquina y los flaps no estaban puestos, en vez de levantar vuelo, se puso el avión contra la costanera. ¿Por qué? Porque estaban totalmente distraídos. Y acá estamos en error humano en la industria, en Chernobyl, por ejemplo, también, y en la ablación. Acá el Columbia también explotó en el aire porque también no habían hecho controles de material. En el año 84 más o menos se considera que hay que tener en cuenta los procedimientos. Acá está el trabajador, las máquinas, ¿no? Por ejemplo, en quirófano, el procedimiento, la bomba de circulación extracorpórea, el personal y el ambiente. Y acá está el trabajador. Y todo influye. No es que el doctor fulano puso bien o mal un punto. Todo influye. En el año 90, Reason escribe este libro que al que le guste el tema es algo espectacular y está en internet, Error Humano, donde define error a todo aquello que se desvía de lo que yo tengo programado. Si yo tengo programado hacer un bypass y sangra un poquito y tengo que poner 2 puntos, no hay que azotarse, pero esos 2 puntos quiere decir que hubo un error en la confección de la anastomosis. Pequeño. El 80%, el 90% de los errores que cometemos permanentemente en la cirugía los reparamos sin que se dé cuenta a veces ni la instrumentadora y a veces ni el ayudante. Un puntito y ya está. Reason piensa que los accidentes resultan de un encadenamiento de fallas activas y latentes, y las activas son actos peligrosos cometidos por aquellos en la punta del sistema, como ser el piloto, el cirujano, el anestesista, la enfermera. ¿Ustedes se enteraron acá en Uruguay de la tragedia de Once? Bueno, el motorman. Muy bien, el motorman es el que está en la punta, ¿no? Pero el culpable era el ministro, porque el dinero que tenían para arreglar los trenes
lo derivaron a la política. No es que se lo llevó el ministro, lo derivaron a la política. Las latentes son decisiones falibles, volvemos al tema, tomadas en los más altos niveles ministeriales y yacen dormidas largo tiempo y afloran con factor gatillo. Una vez en un hospital tuve una serie de unas mediastinitis y el equipo de aire acondicionado lo cultivé y tenía gérmenes. Entonces pedí que me cambiaran todo el sistema de aire acondicionado y tuve una gran pelea con el director. Y tuve que parar la cirugía y al final gastó lo que había que gastar para cambiar el aire acondicionado. Porque cuando uno paraba el aire acondicionado, al recalentar el paciente, los gérmenes que estaban congelados por el aire acondicionado empezaban a salir. Eso lo saben todos los que hacen aire acondicionado. Bueno, eso es un tema. Las altas esferas. Hay una interfase, liveware. Todos tienen que tener la misma meta y rol específico. O sea, los cardiólogos y los cirujanos cardíacos tienen que tener, no sé quién hace el postoperatorio acá. Intensivistas y cardiólogos. Tienen que tener una relación perfecta. Yo me acuerdo una vez en un hospital que un director me dice, vos operás de acá para allá y de acá para allá, porque hubo un problema con un anestesista y yo quise hacer una reunión de los servicios conjunta para ponernos de acuerdo. Y el anestesista de acá para allá. Digo, no puede ser eso. Se mueren los enfermos si uno empieza a pensar así, que yo opero como quiero y el otro hace lo que quiere. Eso es un grupo, como si fuéramos pasajeros en un colectivo. En cambio, un team es cuando están todos de acuerdo en lo que van a hacer. Al perder la cohesión, el team y soporte mutuo, no había soporte mutuo, se disuelve en un grupo informal y ahí surgen los accidentes. En Chernobyl, lean lo de Chernobyl, es fantástico, en el libro de Reason, los ingenieros se peleaban porque pusieron a prueba el reactor y empezó a haber un desastre. Ahí había un protocolo de cómo repararlo y no sabían cómo seguir porque se pelearon todos en ese momento y explotó todo. Acá, operando en el Sharp, en la punta, acá estaba, por ejemplo, el Motorman de 11 y el ministro está acá abajo, con años y años de no arreglar las cosas que tenía que haber arreglado. Eso es lo que pasa cuando Reason hace el queso Gruyère y dice las posibilidades de error o de accidente y van atravesando y no hay nada que lo pare. Entonces, en 11 pasó eso y explotó todo. Si hubiéramos tenido el tren en malas condiciones, pero el Motorman hubiera estado más lúcido o los parantes que estaban al final de la estación que funcionaron mal, pegaba la flecha del accidente acá y no se producía desastre. O sea, empieza una operación a andar mal, pero alguien hace una buena maniobra en un momento determinado y esa operación o esa intervención, la válvula, no se dispara la aorta, por ejemplo, ¿no? Y se para la complicación. En medicina, la crítica actitud en medicina es una necesidad de tener una nueva ética. Tenemos que aceptar que todos cometemos errores. Karl Popper es un gran filósofo, decía en el 83, el conocimiento crece aquí y allí por aposición, pero mucho más frecuentemente crece a través del reconocimiento de las fallas y de los errores. Y McGoon decía, tenemos que desarrollar McGoon era de lo más grande en los años 80 en la cirugía cardíaca. La enseñanza tradicional era, se espera que los médicos funcionen sin fallas. Vamos a la calle y acá todos creen, la gente quiere hacer creer que nosotros tenemos que ser perfectos para poder después, si nos pasa algo, darnos con el hacha. Y eso es una deshonestidad intelectual nuestra y de todos para ocultar el error. Entonces, nosotros ocultamos el error. Hay que decirle a todo el mundo que no, que todos cometemos errores, no solamente al tipear una máquina de escribir. Y los médicos deben aprender a convivir con sus fallas. Esto es en París, cuando visité París en el año 87, un abogado y un médico empezaron a escribir de ese tema, que todos tenemos errores, pero hay que comunicarlos. ¿Y por qué me interesó tanto este tema? Miren esto, en Estados Unidos, enfermedad coronaria, cáncer, y la tercera causa de muerte es el error médico. Error en la medicación, por ejemplo, en pediatría cuando le dan a un chico sin diluir la dosis del adulto, lo matan.
Ha pasado. Cuando a un paciente le dan 4 medicamentos que tienen actividad entre sí, por ejemplo, amiodarona con dicumarínicos, el quick se va al tope de la concagua y se hace incoagulable porque le dieron amiodarona con dicumarínicos. Es un error médico que se puede cometer en terapia intensiva. Errores de extubación temprana, porque miran, dice, sí, la PO2 está bien, por eso lo extubé. Sí, pero miren a ese paciente, no tenía fuerza, no lo dejaron un par de horas, estuvo en té a ver si tenía fuerza o no para extubarlo. En Argentina, en el 2005, Piñeiro, que debe haber venido acá a dar charlas, y Vicente Gutiérrez en cirugía, y Zulma Ortiz en el Ministerio de Salud, todos pidieron que se anotaran los errores médicos, no que uno vaya y diga yo cometí un error, sino que se anoten los tipos de error. Nadie anotó nada. Errores o violaciones. El ser humano puede fracturar un sistema a través de errores o violaciones, que son errores basados en la habilidad, yo no sé hacer una anastomosis, por ejemplo, la performance es automática y la falla por falta a veces de atención, de preocupación, de distracción. Falla de preocupación, a un amigo nuestro estaba operando un enfermo con HIV positivo y le vinieron a traer problemas de enfermos que estaban en la sala, no sé para qué. El tipo se preocupó, se olvidó que estaba operando un paciente con HIV y al cerrar el esternón se atravesó el dedo, la pegó fue peor para él, no para el paciente, con la aguja. Se tuvo que comer 3 meses de esas drogas horribles que hacían vomitar. Bueno, hay errores basados en las reglas, no aplicar buenas reglas, por ejemplo, querer ir demasiado rápido en la cirugía. Basados en el conocimiento es dejar, por ejemplo, a un inexperto en una guardia en un hospital público residente que haga las cosas él y no apoyarlo. Hay violaciones deliberadas de procedimientos seguros. Por ejemplo, tomar el camino más corto, cerrar un esternón con 4 alambres en vez de 8 para ir más rápido. Y de las reglas, que son actos de desviación deliberada del procedimiento o protocolo. En terapia intensiva apagamos la alarma para que no moleste, hace el enfermero, y de repente el enfermo entra en paro y nadie se dio cuenta. Estos son los últimos diálogos. Bueno, fíjese esto. Mucha velocidad tiene sus problemas. Este tipo va rápido con el auto y se la pegó contra el guardarrail. Y dice, esa fascinación que tienen las enfermeras de quirófano por el cirujano rápido. Pero ojo, porque estas no se las cuentan. Y los que van demasiado rápido, el rush, ese es el problema. No ir rápido, no economizar tiempo. El rush es lo que mata. Entonces hay que evitar el rush. Y hay que tener esto que se llama situation awareness, que es el piloto ese que tiene que estar mirando el radar permanentemente en todo momento. Eso es un proceso que se toma de la aviación, evaluando continuamente la situación entre anestesista, bombista y cirujano. Los 3 tienen que estar charlando como equipo permanentemente. Y mucho más en Beating Heart, el anestesista tiene que estar metido ahí. Esta es Bogner, un libro que es también una maravilla sobre error humano en medicina. La edición vieja está gratis en internet, la nueva cuesta $300. Bueno, hay avisos en el Time, fíjense, que los cirujanos costaban vidas por negar sus fallas. Y Deleval entonces dice que un mal resultado quirúrgico debe ser investigado como accidente en el servicio. Vamos a investigarlo como si fuera un accidente. Un control mediante criterios más sensibles que la mortalidad, near misses se llama, puede poner en claro que los resultados se muestran falsamente optimistas. Por ejemplo, reentrada en SEC en cirugía con bomba o en cirugía sin bomba, tener que convertir. A ver, ¿por qué tuvimos que convertir? ¿Qué debimos haber hecho? Si tomamos que la conversión podría ser tomada como un error. Lo mismo en TAVI. Sin matarnos, ¿no? Pero reconocer eso tranquilamente. Hay que buscar la excelencia. En Estados Unidos hubo un reporte de eso en el año 99 y que decía "To err is human", y le hicieron ahí por primera vez el pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica y después el de Gran Bretaña se dieron cuenta que los médicos no somos perfectos y que había que comprender al médico que tiene error, pero ojo, uno tiene que estar habilitado profesionalmente para hacer lo que está haciendo, eso por supuesto. Bueno, hay distintos tipos de error por diagnóstico, por omisión en emplear los tests.
u omisión de actuar de acuerdo a los resultados de monitoreo, etcétera. Bueno, un error común es observar los signos de un problema pero no reconocerlo como problemático. Lo voy a decir algo simple que me pasó a mí cuando era residente de primer año, estaba haciendo guardia. Vino una mujer con dolor abdominal y le hago una historia clínica perfecta, con dolor en fosa ilíaca derecha, todo fantástico. Entonces, pensando que podía ser una apendicitis, quizá no, la dejé un poco esperando hasta que se chocó y la tuvimos que operar de urgencia y era un embarazo ectópico. Le sacamos la trompa y santo remedio. Y cuando unos con más experiencia leyeron lo que yo escribí en la historia, me dice, vos reescribiste, como en un libro, más perfecto que nadie, cómo es un embarazo ectópico roto. Pero escribiste el problema y no lo reconociste como problemático. Fíjense, yo confieso los errores. Bueno, hay una heurística. Heurística es creer que todo caso que estoy mirando ahora es igual que el de la semana pasada. Hay que sacarse eso de la cabeza y pensar más estadísticamente. ¿Cuánto me queda? Nada. Bien. Hay que pensar. No, él me acelera siempre, pero esto es una cosa para poder tomarse un whisky a la noche y seguir charlando de este tema, porque es fascinante. Los problemas de la humanidad son globales, complejos, no lineares. Y termino con esto, la teoría del caos, porque lean teoría del caos. Esto Tito Areque está en internet. Un paciente es este cono, ¿no? Que está en un plano. Entonces ustedes miran, estamos por entrar en bomba. Si yo puedo entrar en bomba antes que el enfermo se descompense en un caso de isquemia aguda, y entro bien, el enfermo, el cono se va para acá y se salva. Pero si no entro bien, porque empecé poniendo mal los puntos de la ortotomía, empieza a sangrar, entra para acá y ya no entra en bomba y sonó. Pero por 1 milímetro, un punto mal puesto en una coronaria. Lo mismo en este plano, es un plano favorable y haga lo que haga, todo va a discurrir en esta línea. Pero en este otro, que es un plano muy difícil, si yo no hago las cosas demasiado bien para seguir la línea correcta, en cualquier momento me desbarranco. Bueno, cirugía cardíaca, anestesia, terapia son sistemas complejos y hay que pensar de esta manera. Podría seguir hasta la noche, el tema realmente fascinante, pero bueno, merced al tiempo, lo dejamos. Bueno, muchas gracias.